Os hago una pregunta. ¿A dónde vas cuando tu corazón está desmayándose? ¿Dónde buscas consuelo cuando te atacan por todos los lados? Cuando no puedes más, cuando dices con Jacob en el Antiguo Testamento, él decía, contra mí son todas estas cosas. Cuando quizás has llorado hasta ya no tienes más fuerzas para llorar, ¿a dónde vas a buscar consuelo? ¿A dónde vas a buscar refugio? Hoy en día se habla mucho del estado de ánimo, se habla mucho de la salud mental. Quizá la gente dice que en el pasado no le dábamos suficiente importancia a la salud mental, ahora ven que tiene mucho que ver la salud mental con la salud física. De hecho, ahora mismo estamos en el trabajo, nos están dando unas charlas, unos talleres sobre la salud mental de los niños, porque desafortunadamente los niños también pasan por situaciones de tristeza, de dificultades y es un hecho de la vida. Todas estas cosas que sufrimos y nos afectan, pues hoy en día todo tiene un nombre. Tiene que tener un nombre para ser tratado, para tener un diagnóstico y para ser tratado. Pero aunque todos tienen nombres nuevos, nos damos cuenta que los problemas no son nuevos. Los problemas son tan viejos como la raza humana. Y hoy vamos a estudiar un caso que podría haber sido, quizá, una candidata para el psicólogo. Si fuera hoy en día, estaríamos hablando de una mujer quizá con ansiedad o incluso le pondrían el diagnóstico de la depresión, una mujer que no había podido realizar su sueño, una mujer que sufría un bullying, un acoso durante un tiempo muy prolongado, un acoso muy cruel, lo cual había resultado en un trastorno alimenticio y la mujer llegaba a tener lo que hoy en día llamarían depresión. ¿Cómo vamos a ayudar a esta mujer a gestionar esas emociones de tristeza, de enojo que le producía todo eso? Pues estamos hablando de Ana, de esta mujer que acabamos de leer. En sus propias palabras dice que es una mujer atribulada de espíritu. Una mujer que a pesar del dolor que sentía, a pesar de la aflicción, es un ejemplo de la gracia de Dios. Y eso es lo bonito, porque ese es el significado de su nombre. Su nombre significa gracia. Y desde luego su vida demuestra la gracia de Dios para calmar ese espíritu atribulado, la gracia de Dios para obrar un milagro en lo que se pensaba que era imposible, y la gracia de Dios para bendecir mucho más abundantemente de lo que Ana podría haber pedido o imaginado. Esa, hermana, es la gracia de Dios. Así que vamos a considerar un poco más en detalle su vida. En primer lugar, vamos a ver el contexto en que vivía. Era una mujer prácticamente, desconocida, una mujer que vivía con su marido en un lugar bastante remoto en Israel. Se refiere al Cana al principio del capítulo, que era efrateo. Eso se refiere a donde se vivía, no a su tribu. No era de Efraín, era de Leví, era de la tribu de Leví, y eso lo encontramos en 1 de Crónicas 6. Sabemos que los levitas no tenían un territorio propio, ellos vivían en la tierra de otras tribus porque ellos eran los que servían a Dios en el templo. Y él venía de la línea de Coat, y era de la tribu de Leví. Y Ana, con su familia, iba fielmente al templo. Se llama ahí el templo, pero era el tabernáculo. En aquel entonces todavía no estaba construido el templo de Salomón. Y ella iba todos los años cuando subía su familia. Era una familia fiel, una familia devota, en medio de un tiempo, la verdad, que podríamos llamar deprimente.
una época deprimente espiritualmente hablando. Y es a propósito que Dios menciona ahí en el versículo 3 que allí servían en Silo, servían esos dos hijos de Elí, porque esos dos, Ofni y Fineas, eran de los peores sacerdotes que encontramos en toda la Escritura, podríamos decir incluso los peores, porque no solo tomaban la mejor parte de los sacrificios que traía la gente, lo tomaba para sí mismo, pero también habían convertido todo lo que era la casa de Dios en un lugar de inmoralidad. Era realmente un desprecio total, un desprecio abierto a todas las leyes de Dios. Y la gloria de Dios que antes se manifestaba sobre el arca de Dios, ya no se manifestaba allí. La gente sabía cómo eran estos hombres y yo me imagino que ya no vendrían con ese gozo en el corazón a la casa de Dios. También sabían que el Padre tampoco hacía nada para corregir la situación. Y unos años más tarde, en 1 Samuel 4, leemos de que en una batalla el arca del pacto fue capturada, murieron precisamente Ofni y Fineas en esa batalla, y incluso el padre Elí, al oír la noticia, ¿os acordáis la historia? Cómo se cayó de su silla, murió, y también la mujer de Fineas, que estaba a punto de dar a luz, murió en el parto, pero antes nombró a su hijo Icabod. Icabod es muy significativa porque quiere decir sin gloria. Y eso era justo la situación en que estaba Israel en ese momento, sin la gloria de Dios, en una situación muy triste. Así que eso fue la culminación de toda esa época oscurísima en la historia de Israel, sin gloria, sin visión frecuente, que lo dice en el capítulo 3, que Dios no hablaba a los hombres igual que antes. Y en medio de esas tinieblas, la vida de Ana es como un rayo de luz que brilla en medio de toda esa oscuridad. Es la luz de la gracia de Dios. Ella es una mujer piadosa, una mujer de fe, de sumisión, de devoción, de amor hacia Dios y a su familia. Pero esta mujer tenía un problema. ¿Cuál fue el problema de Ana? Ella misma lo llama congoja. ¿Vale? Congoja quiere decir tristeza extrema o desánimo de espíritu. Incluso he leído en un comentario de que congoja es como cuando oyes a un niño llorar mucho y ya llega que no puede respirar más. Eso es congoja, la falta de aire casi por haber llorado. Eso era el problema de Ana. Y habla ella de la magnitud de mis congojas y de mi aflicción. Realmente tenía 3 problemas o 3 motivos de dolor en su corazón. En primer lugar, su esposo tenía otra esposa. Ya podéis imaginar la rivalidad que eso causaba. Ahora, aunque eso era común en el Antiguo Testamento, cuando lees el Antiguo Testamento te das cuenta que muchos hombres tenían más de una mujer. Pero eso no quiere decir que eso era el plan de Dios. Cuando Dios hizo o diseñó el primer matrimonio, que era un hombre y una mujer para toda la vida. Y cada vez que el hombre sale de ese diseño, de ese patrón, hay problemas. Y problemas hubo en los días de Elcana y Ana, y problemas hay hoy en día cuando no guardamos el diseño de Dios. Así que rivalidad, un problema. Otro problema, y uno de los más grandes, era su esterilidad. Mas no tenía hijos, Ana no tenía hijos. Parece que Ana sería la primera esposa de Elcana, y luego al ver que ella no podía tener hijos, el hombre se volvió a casar con Penina. Y puedes imaginar lo difícil que sería eso, ver la casa llena de niños, y ninguno es tuyo, todos son de la otra. Y por lo visto tenía bastantes, porque en el versículo 4 dice, todos sus hijos
y todas sus hijas, o sea, eso son bastantes. Y por si eso fuera poco, la mujer, Ana, tenía que aguantar este acoso de esta mujer, que realmente la veo yo malvada. Penina la sujetaba a una provocación terrible. La Biblia dice que la irritaba. Y es que algunas mujeres, como dice el libro de Proverbios, son una gotera continua, tristemente. Y eso era Penina siendo una gotera continua sobre Ana. Una gota no te hace daño, pero una gotera continua molesta. Y le producía a Ana enojo y tristeza. Pero lo más fuerte es que hacía esto cuando iban a la casa de Dios. Parece que esperaba esos momentos que deben de ser de gozo para pincharle. Qué feo de verdad es esto. Hacer eso en la casa de Dios. Desde luego el corazón de Penina no estaba en condiciones para adorar a Dios. Pero es como si ella dice, yo no voy a adorar a Dios y yo no voy a dejar que nadie más adore a Dios. Dios nos libre, hermanas, de causar problemas a nuestros hermanos en la casa del Señor. Muy, muy feo, muy terrible lo que estaba causando esa mujer a su... no tiene con esposa, con su hermana. Así que el matrimonio de Ana no era lo que ella habría soñado, ¿no? Tampoco ese deseo de ser madre no se había cumplido. Y sabemos que para una mujer judía ser madre era una cosa muy importante. Tener un hijo varón era el anhelo de cada mujer judía. Sabemos que ellos estaban esperando al Salvador, ellos sabían que venía un Salvador por la simiente de la mujer. O sea, todo el Antiguo Testamento es el enfoque, el anhelo de todo el Antiguo Testamento del pueblo de Dios es la venida de Cristo. Y eso era el anhelo también del corazón de Ana, y por eso pide un hijo varón, pero hasta ahora no había tenido hijo. Es verdad que su marido la amaba, y su marido intentaba recompensarle esto de que ella no tenía hijo, pero él la amaba. Y le daba una parte especial, incluso delante de la otra esposa, le hacía a ella la especial. Y le dice, para intentar animarle, le dice, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Y ella no le dice, no, que no eres, que no entiendes mi dolor. No, no lo dice. Pero yo pienso que en su corazón ella sabía quién era mejor que 10 hijos, y eso era el Señor. Y esas palabras de su marido le hacía volver al Señor. Y cualquier problema, hermanas, si nos hace volver al Señor, entonces es una bendición. Yo no sé qué problemas tenéis vosotras en esta tarde. Quizá tu matrimonio no ha salido como tú habías esperado. Quizá quisieras un matrimonio y no lo tienes. Quizá querías tener hijos y no los tienes. O los hijos que tienes te están en este momento causando tristeza. Yo no lo sé, pero lo que tenemos que hacer es hacer como Ana, volvernos al Señor. Con el problema que tengamos, hacer que ese problema nos acerque más al Señor. Porque Él sí, que es mejor que cualquier marido, cualquier hijo, el Señor es mucho mejor. Así que apóyate en el Señor, vuélvete al Señor, confía en el Señor. Eso es lo que hizo Ana, puso toda su confianza en el Señor. Y ese es el punto 3, la confianza que ella tenía en el Señor. Eso se ve porque en primer lugar era una mujer de adoración. Ella subía allí a Silo a adorar, eso era el propósito. Y era adorar a pesar de que los sacerdotes que estaban allí no representaban al Dios que ella amaba. Eran unos hombres malvados, pero ella iba allí para encontrarse con el Señor. Y ella quería adorar
en espíritu y en verdad. Como decía Jesús en Juan 4:24, los verdaderos adoradores es necesario que en espíritu y en verdad que adoren. Ella era una verdadera adoradora, no iba allí a agradar a los hombres, sino a Dios. Así que iba a pesar de los hombres, a pesar de los sacerdotes, y iba a pesar de que sabía que Penina iba a usar esa ocasión para pincharle. Tú y yo, si eso nos pasa, vamos a decir seguramente, pues se me ha hecho eso la última vez, yo no voy más. No me va a hacer eso otra vez. Pero Ana volvía. No iba a dejar que esa mujer provocadora que le quitara el gozo de adorar al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dejado que quizá el pecado de otras personas, las palabras que nos han herido de otras personas, un ataque de algún problema, nos han quitado la bendición de poder disfrutar de la presencia del Señor? Así que en medio de los problemas, hermanas, sé una mujer que adora a Dios. El mejor sitio donde puedes estar cuando estás pasando por un problema es a los pies del Señor, en su presencia. Una mujer que adora de verdad. Y en segundo lugar, era una mujer de oración. En el versículo 10 dice que vino al Señor con amargura de alma y oró al Señor, lloró abundantemente. Vino con lágrimas. Ella no esperó hasta que estuviera mejor, que hasta que ya no tenía esas emociones fuertes de enojo, de tristeza. Vino con todo lo que había en su alma y lo llevó al Señor. ¿Has traído tus lágrimas al Señor? El salmista dice en el Salmo 56:8, le dice al Señor, pon mis lágrimas en tu redoma, o en tu vasija, en tu botella. Dice, ¿no están ellas en tu libro? Sabes que el Señor ve nuestras lágrimas y no desprecia nuestras lágrimas. También Ana oró largamente, en el versículo 12. En la presencia del Señor ella no tenía prisa. Los demás podían esperar. Las cosas que estaban allí fuera podrían esperar. Ella suplicaba una vez y otra tras otra. También oró en silencio, versículo 13. Y hay veces cuando no podemos ni formar palabras, porque el corazón está tan dolido, pero el Señor escucha el deseo y el clamor de nuestro corazón. También derramó su alma delante del Señor, versículo 15. Quizá había cosas allí que ni podía compartir con su marido, pero podía traerlas al Señor. Me recuerda el versículo tan conocido en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese derramar de su alma es como echar toda su ansiedad. Es lo que ella hizo, echó su ansiedad sobre el Señor, porque sabía que Él tenía cuidado de ella. Era una mujer también de sumisión. En el versículo 11. En el versículo 11 ora y dice Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu siervo, tal. Ella está orando al Señor de los ejércitos. Y ante el poder tan grande de Jehová de los ejércitos, ella se postra como una sierva humilde delante de Él, en total sumisión a la voluntad de Dios. Y en ese versículo ella se llama a sí misma sierva 3 veces. Esa es humildad. Yo te pregunto, ¿tú te has humillado delante del Señor? ¿Te has postrado delante de ese Dios todopoderoso? ¿Podemos decir que somos humildes delante de Dios? Ahora, esa humildad que ella mostraba delante de Dios se ve también en su relación con su prójimo, porque en su reacción a Elí, cuando Elí le acusa de estar borracha, es que cada vez que leo esto, ¿no le da vergüenza a Elí decirle eso? ¿Sabes por qué lo dijo?
porque por causa de los hijos de él, era muy frecuente ver a mujeres ebrias en la casa de Dios. Y luego, o sea, pensar que había llegado la casa de Dios a ese extremo, y luego este pobre, que lo llamo pobre, no sé qué otra cosa llamarle a Elí, pero el pobre no tenía ni el discernimiento de ver la diferencia entre una mujer borracha y una mujer que derramaba su espíritu delante de Dios. Es que había llegado las cosas espirituales o el ambiente espiritual a un lugar muy tenebroso, vamos a decir. Y en ese momento Ana bien podría haberle dado una buena reprimanda. Podría haberle cantado las 40, porque el hombre no tenía razón, pero ella simplemente le dijo lo que pasaba. Y encima le tuvo respeto, le dijo Señor mío, y se llamaba a ella misma tu sierva. O sea, con toda la humildad, teniendo ella razón, porque ella confiaba en el Señor y ella no tenía que vindicarse a sí misma y hacerle a todos saber lo que ella estaba haciendo. Su confianza estaba en Dios, estaba en el Señor de los ejércitos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos acusan de algo que no hemos hecho? Eso es cuando se demuestra de verdad si eres una persona humilde o si eres una persona orgullosa. Muchas veces decimos que somos humildes, que confiamos en el Señor, pero luego, cuando te acusan, ¿qué es tu reacción? Es para pensar, para meditar. No podemos ser humildes delante de Dios y mostrar orgullo delante de otras personas. También era una mujer de fe, en cuarto lugar. Versículos 17 y 18, ella había pedido un hijo al Señor, había prometido al Señor que iba a entregar a ese hijo a él para toda la vida. Y luego en el 18 es tan bonito, dice, se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Se despedía de Elí, Elí le dice que el Señor te dé la petición de tu corazón. Y ella se fue la mar de bien y comió y no estuvo más triste. Como ya había echado toda su ansiedad sobre el Señor, todo lo que había en su corazón afligido, pues ya estaba en las manos del Señor, ¿por qué iba a continuar atribulado y mal? ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos, verdad? Pensamos quizá que el Señor no es capaz de llevar nuestra carga o no es suficientemente Dios para atender a nuestra petición y seguimos llorando y seguimos tristes por el camino, seguimos sin comer o sin dormir o quizá comiendo de más para consolarnos. Seguimos llevando esa pesada carga que pensábamos que habíamos dejado con el Señor. No, Ana no estuvo más triste y decimos qué confianza y qué grande era el Dios de Ana, pero es el mismo Dios. Nuestro Dios es el mismo y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que deja tu carga con Él y Él la llevará. En cuarto lugar, vemos la contestación a su oración. Dice el Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová oye. Qué bonito. El Señor de los ejércitos, ella había orado a Él y el Señor de los ejércitos se dignó a mirar a Ana, su sierva, y en su poder, su soberanía, le dio la petición de su corazón, le dio el hijo que deseaba. Y ella le llamó Samuel, que quiere decir, lo pedí al Señor. Cada vez que vería este bebé, le iba a recordar que era un regalo de Dios. Le iba a recordar que Dios sí que oye la oración y Dios le había concedido la petición y el deseo de su corazón. David dice en el Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
En un momento vamos a hablar un poco del cántico de Ana en el capítulo 2, pero si lo has leído, y lo hemos leído ahora entre todos, verás, lo primero que te llama la atención es que ella no menciona en ningún sitio a sí misma. Ni siquiera, lo que más me sorprende es que ni siquiera menciona al hijo que Dios le ha dado. Sorprendente, ¿no? Porque la razón es que Dios era el verdadero deseo de su corazón. Y su alabanza está llena no de ella, no del Hijo, sino de Dios, la grandeza de Dios. Ella se deleitaba en Él y Él le dio la petición de su corazón. Y hermanas, esta es la diferencia entre los que se deleitan en lo que Dios les da, las bendiciones que vienen de su mano, y los que se deleiten en Dios mismo. Y hay una diferencia, y es por eso que Dios le dio la petición de su corazón. Porque ella pidió para la gloria de Dios, pidió no para su propia satisfacción, no para su propia realización como mujer, como madre, sino su deseo era en todo momento la gloria de Dios. Así que cuando oramos, examinemos nuestros motivos. ¿Pedimos a veces egoístamente o buscamos la gloria de Dios en lo que pedimos al Señor? Número 5, la consagración de Ana. Cuando Ana prometió en el versículo 11, yo le dedicaré al Señor todos los días de su vida, realmente estaba dedicándose a sí misma al Señor. Su entrega no solo era una decisión de ese momento, sí que lo dijo en un momento dado, pero era una entrega para toda la vida. Ahora, muchos de nosotros hemos traído a nuestros bebés en un momento, en un día especial a la iglesia, hemos hecho una presentación de ese bebé al Señor. Hemos dado gracias a Dios por el nacimiento de nuestro hijo y hemos prometido al Señor que le vamos a criar en el temor, en la amonestación del Señor. Y eso es bueno y eso es bíblico. Pero la presentación de nuestros hijos no es solo un momento bonito en la iglesia delante de los hermanos, no es meramente un momento de lucir bebé, es mucho más serio que esto, es mucho más importante, porque es un compromiso, es una entrega de nosotros mismos para toda la vida, para criar ese hijo como Dios quiere. Todos los días voy a tener que entregarme a Dios, voy a necesitar su palabra, voy a necesitar orar, entregarme a la oración todos los días, porque este compromiso, esta entrega es de por vida. Ahora, Ana tenía muy poco tiempo, tenía que aprovechar todo el tiempo que había, quizá 3 años, quizá 4, no lo sé, hasta que ya no le daba su leche. Y ella tenía que llenar cada día a tope, aprovechar para enseñarle los caminos de Dios. Y cuánto le enseñó en esos pocos años. Realmente esos años, hasta los 3 y 4 años, es cuando absorben todo y es tan importante en esos años enseñarle todo lo que puedes del Señor y ser un ejemplo de verdad de entrega al Señor. Y luego llegó ese día cuando Ana tenía que dejarlo en el templo para siempre. Hay unas palabras en el versículo 24 que fueron a la casa de Dios y las últimas palabras dice, y el niño era pequeño. Y me causa mucha, no sé, me rompe un poco el corazón pensar en eso, el niño era pequeño y ella lo iba a dejar allí. ¿Te imaginas el costo de ese sacrificio? Nunca más iba a escuchar su risa por su casa, nunca más iba a ver esos pasitos siguiéndole por donde ella iba, no le iba a ayudar a vestirse más, no le iba a ayudar a comer más. Todo eso lo iba a perder.
o no. Porque ¿qué dice el Señor Jesús? Dice Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de... El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y cuando estaba buscando este versículo, me di cuenta que ese versículo aparece en cada uno de los evangelios. O sea, es algo que Dios quiere que sepamos, es algo importante. Es algo que vamos a tropezar con ese versículo en todos los evangelios que leemos. La que ganó aquí era Ana, no perdió. Y hermana, cuando nosotros soltamos es cuando ganamos. Y esa es una de las paradojas de la palabra de Dios. Cuando criamos a nuestros hijos, las tenemos que criar no agarrándolas como si nunca fuéramos a soltarlas, que son nuestros, y no, con la mano abierta, con los brazos abiertos, porque no son nuestros, son del Señor. Y es cuando nosotros los entregamos al Señor, es cuando nosotros podemos retenerlos. Martín Lutero dijo, he sujetado muchas cosas en mi mano y las he perdido todas. Pero las cosas que he entregado a Dios, esas cosas todavía retengo. Y es una verdad tan grande. Ana ganó. Dios le bendijo con un hijo que era justo lo que necesitaba Israel en ese momento. Él iba a servir al Señor en un momento cuando no había nadie más. Entonces era justo el hombre de Dios para ese momento. Y luego Dios le dio la sorpresa, porque Dios nos da mucho más abundantemente de lo que podemos imaginar, y le dio 5 hijos más. Ella pidió 1 y Dios le dio 5, porque Dios es bueno con nosotros. Así que ella ganó porque entregó. Ahora, su trabajo no terminó ese día cuando dejó a su hijo allí, porque cada año, en su visita anual al templo, ella le llevaba esa pequeña túnica que llevaba mucho tiempo haciendo. Yo me imagino que podría llenar sus días ahora más vacías y, quién sabe, más tristes, porque le echaría de menos, con su coser, su tejer. ¿Y te imaginas cuántas oraciones va tejida en esa túnica para su hijo? ¿Cuánto amor llevaba esa túnica que hacía su madre? Hermana, un día nuestros hijos estarán lejos de nosotros. Algunos de nosotros tenemos ya los hijos lejos, pero tenemos que seguir entregándonos al Señor. Esa es una cosa que he aprendido, que no es el día que yo entregué a mis hijos al Señor en la iglesia, es todos los días. Y siempre hay ocasiones para entregarlos más al Señor. Pero tenemos que seguir orando por ellos. Pero nuestro trabajo, desde luego, no ha terminado. Y es a largo plazo. Dios nos recompensará. Y en último lugar, el cántico de Ana, en el capítulo 2, del 1 al 10. No tenemos tiempo de mirar esto en detalle, pero es precioso. De verdad, parece mucho al cántico de María en Lucas 1. De hecho, es muy probable que María conocía la palabra de Dios y está recordando cosas del cántico de Ana. Nos enseña varias cosas y lo podéis mirar en casa, pero vamos a hacerlo rápido. Nos enseña que esa consagración que ella hizo era auténtica. Pensar esto. Canta esta alabanza el mismo día de dejar a su hijo en el templo. ¿Te imaginas? Yo puedo imaginarle cantando esto con los ojos llenos de lágrimas, con dolor en el corazón, pero Dios incluso en esos momentos puede darnos un cántico. Y dice que nos da cánticos incluso en la noche. Y ese cántico es quizá el día más difícil de su vida, el día de más sacrificio que tuvo que hacer,
de su vida. También nos enseña que Ana conocía a su Dios. Es realmente asombroso la cantidad de atributos de Dios que menciona aquí. Y como hemos visto antes, habla de Dios, no habla de ella misma, no habla del niño que acaba de dejar, sino de Dios. Habla en versículo 2 de su santidad. Si Dios es santo, entonces por eso Ana le obedecía. Habla de su sabiduría en el versículo 3. Si Dios todo lo sabe, ¿por qué me voy a jactar delante de Él? Voy a humillarme más bien delante de Él. Habla de su soberanía en el versículo 4 a 8. Ella sabe que Dios decide, Dios escoge, Dios reina. Entonces se va a someter a su voluntad. Habla de su justicia en el versículo 3 y el versículo 10. Si Dios es el juez, yo no me voy a vengarme a mí misma. Dios va a ser el que pesa todas las acciones, dice. Y en versículo 8 y 9 habla de su poder. Si Dios es todopoderoso, entonces puedo confiar en Él para obrar lo imposible. Eso era el Dios en quien ella confía. Qué grande que es su Dios. Y para finalizar su cántico nos enseña que esperaba al Salvador. Dice en el versículo 10, dará poder a su rey, al final del versículo 10, rey con mayúscula, y exaltará al poderío de su ungido, ungido con mayúscula. Esa es la nota final de su canción. ¿Y quién es el rey con mayúscula? ¿Quién es el ungido con mayúscula? Pues es el Señor Jesucristo. Eso es precioso. Y es la primera vez en la palabra de Dios que la palabra ungido o Mesías se encuentra. Y esas palabras fueron dadas a Ana. Sabemos que desde Génesis esperaban al Salvador. Y Ana tenía su fe puesta en ese Mesías. Israel en ese momento no tenía rey, así que no se refiere al rey de Israel, se refiere al rey que iba a venir, al rey al que Dios el Padre iba a entregar todo. Me hace pensar en Filipenses 2, 9 y 10, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ana termina su alabanza hablando de la exaltación del Señor. A Él se le debe toda la gloria. Si no fuera por Él, no habría ningún motivo para regocijarnos, porque Él mismo es la canción. Hermana, Cristo es la razón por nuestra alabanza. Si no fuera por Él, pues no habría remedio para nuestro corazón atribulado, nuestras angustias, nuestras aflicciones. Si no fuera por Él, no sabríamos a dónde ir cuando tenemos problemas. Si no fuera por Él, no habría contestaciones a nuestra oración como tuvo Ana. Pero gloria a Dios, podemos orar y el Señor nos contesta. Gloria a Dios, tenemos un refugio en nuestras angustias, porque podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios, esa gracia que siempre es abundante, que siempre es suficiente, y eso fue la historia de Ana, la gracia de Dios en su vida, y eso puede ser también nuestra historia. Dios puede obrar por su gracia en nuestra historia también, yo espero que sea así.